Comencemos a hablar un poco sobre configuración interna, porque es un tema muy relevante. A ver, ¿para qué estamos viendo la configuración externa? Bueno, la configuración externa en sí misma es importante para ubicar algunas relaciones anatómicas, pero cada una de las partes del tallo encefálico van a tener distintos núcleos adentro. Va a haber algunos núcleos que son tan largos que van a ocupar distintas partes del tallo encefálico, va a haber otros que son tan cortos que ni siquiera abarcan una sola de las partes, es decir, no se extienden todo el mesencéfalo o no se extienden todo el puente o la médula oblongada. La relación anatómica tanto externa como interna de estas estructuras nos hace percatarnos acerca de algunos síndromes, porque algún síndrome puede correlacionar con la pérdida, por ejemplo, de una parte del reflejo visual o una parte del movimiento ocular y al mismo tiempo, por ejemplo, con la falta de movimiento de la mitad del cuerpo. Esto se entiende gracias a la relación tridimensional que hay entre las estructuras en sus distintos niveles. Si nosotros hacemos unas rebanadas de jamón, unas rebanadas transversales, vemos cómo cambia mucho la morfología entre las distintas partes. Vean, esto es el mesencéfalo pintado en verde, anterior, posterior, y veamos aquí algunas estructuras importantes, por ejemplo, la sustancia negra, parte de los núcleos de la base y los núcleos rojos. Vean también cómo el acueducto cerebral pues, se ve aquí muy pequeñito. Si nosotros nos vamos más abajo y vemos el puente, vemos completamente diferente pues la estructura transversal o la estructura interna, la configuración interna del puente. Vemos obviamente mucho más grande a nuestro ventrículo, aquí vemos apenas el acueducto, aquí ya vemos al cuarto ventrículo y vemos a los núcleos pontinos, por ejemplo, vemos los pedúnculos cerebelosos y distintas estructuras que vamos a estar revisando en los próximos videos. Finalmente, si nosotros nos vamos a la parte de la médula oblongada, pues podemos observar muy bien estas estructuras grandes que son las olivas, los núcleos olivares o el complejo olivar inferior. Aquí encontramos a nuestras pirámides y una serie de otros núcleos que vamos a ver que son importantes. Es decir, si se lesiona, por ejemplo, oliva más el tracto córtico-espinal, pues vamos a tener una sintomatología diferente a si se lesiona la oliva más otro de estos núcleos o más el lemnisco medial, por ejemplo. Es decir, sí es importante al menos tener una idea general sobre los distintos cortes transversales y sobre todo relacionarlo mentalmente a cómo están acomodados. Importante que ustedes consideren que los núcleos pues pueden ser muy largos. Vean por ejemplo este núcleo largo, es el núcleo del trigémino. Y vean cómo el núcleo del trigémino se extiende desde el mesencéfalo, pasa por el puente, médula oblongada y llega de hecho a la médula espinal. Tenemos núcleos más pequeños, por ejemplo los núcleos vestibulares y cocleares, que solamente se extienden en esta parte, y el núcleo del tracto solitario, por ejemplo, que se extiende desde la médula oblongada hasta el puente, pero ya no llega hasta el mesencéfalo. Estos núcleos particularmente que estoy poniendo aquí son núcleos sensitivos, núcleos que van a recibir la sensación especial y la sensación general de la parte de la cara sobre todo y de algunas otras estructuras. Mientras que aquí vemos regados a nuestros núcleos motores. Los núcleos oculomotores, aquí en el mesencéfalo, el núcleo del troclear, aquí en el mesencéfalo, el núcleo motor del trigémino, aquí el núcleo del nervio abductor acá, el núcleo del nervio facial aquí. Y vean estos tres núcleos que se encuentran muy pegaditos, que son el núcleo ambiguo, el núcleo motor de nuestro nervio vago y el núcleo motor del hipogloso y el núcleo espinal en realidad pues está más abajo y es más largo. Entonces, insisto, vean cómo encontramos en distintos niveles distintos núcleos, a veces en múltiples rebanadas van a aparecer las mismas estructuras y a veces solamente van a aparecer en una rebanada. Y lo que es importante es entender esta relación tridimensional que hay entre estas estructuras, que va a ser justamente en lo que nos vamos a enfocar en los próximos videos, a revisar cada una de estas partes del cerebro y entender la relación tridimensional de la configuración interna y externa de cada una de estas partes.